Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Gabriela Martínez y el día de hoy voy a hablar sobre la intervención nutricional pediátrica en pacientes pediátricos que han sufrido algunas operaciones como es gastrectomía, colecistectomía y pancreatectomía. Ok, primeramente quiero comenzar a hablarte sobre la dietoterapia en la gastrectomía pediátrica. Y bueno, vamos a ver, ¿qué es una gastrectomía? La gastrectomía se define como la técnica quirúrgica que va a permitir la extirpación total o parcial del estómago. Es decir, es una parte del estómago es quitada o bien dependiendo de la situación de cómo se encuentra el órgano, puede quitarse solo una parte o totalmente. Ahora, en pacientes pediátricos, ¿cuál es la causa principal por la cual se realiza una gastrectomía? Se puede utilizar en la cirugía bariátrica, que recordemos que el objetivo de la cirugía bariátrica es la pérdida de peso en nuestros pacientes y es comúnmente utilizado en pacientes pediátricos adolescentes. Sabemos que hoy en día la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha ido en aumento, entonces se ha implementado gastrectomía como cirugía bariátrica. Otras causas es el adenocarcinoma gástrico, la necrosis gástrica, las úlceras pépticas. Y bueno, cabe mencionar que realmente en pacientes pediátricos esta técnica quirúrgica no es muy común utilizarla, sin embargo, sí se han realizado algunas. Bien, a continuación quiero hablarles acerca de la gastrectomía en cirugía bariátrica. Bien, como les mencioné brevemente, la cirugía bariátrica tiene el objetivo de la pérdida de peso en el paciente y hay cirugía bariátrica, las técnicas varían, puede ser restrictiva, pura, puede ser cirugía malabsortiva o cirugías mixtas que incluyen las restrictivas y las malabsortivas. Pero en este caso la gastrectomía, si se llegara a utilizar como método de cirugía bariátrica, como técnica de cirugía bariátrica, pertenecería a la cirugía restrictiva pura. ¿Por qué? Porque después de la cirugía bariátrica lo que va a ocurrir es que va a haber una restricción de la ingesta alimentaria, es decir, al tener menor tamaño de estómago, el paciente se va a saciar más rápido y va a ingerir menos cantidad de alimento. Además de que también va a ocurrir un aumento, un incremento postprandial de las enterohormonas de saciedad, que dan saciedad, como es el péptido YY y GLP-1. Bien, a continuación quiero hablar sobre los efectos nutricionales que ocurren en un paciente con una gastrectomía. Y pues bueno, vamos a ver que al haber una menor, perdón, al haber una pérdida de la contribución de la funcionalidad gástrica porque pues ya no está completo el estómago en caso de que se retire por completo, vamos a ver que ocurre una hipoabsorción de nutrientes y esta hipoabsorción de nutrientes va a conllevar a una desnutrición pluricarencial. Bien, entonces es muy común que este tipo de pacientes presente desnutrición y vamos a ver cuál es la etiopatiogenia de esta desnutrición. ¿Por qué en un paciente pediátrico con gastrectomía puede haber desnutrición? Bueno, porque ocurre que pueden haber infecciones secundarias que van a aumentar el gasto energético total o en periodos de ayuno o restricción, o hay también restricciones dietéticas o pasan por periodos de ayuno, se produce igual anorexia por lo mismo de que hay una saciedad precoz, hay hipoabsorción de nutrientes y muy importante es que normalmente estos pacientes van a tener un balance nitrogenado negativo, lo cual habla de una disminución de las proteínas y pues bueno, una desnutrición proteica básicamente. Eh, Bien, la gastrectomía y el efecto en las proteínas. Los pacientes con gastrectomía generalmente van a tener un balance nitrogenado negativo. Esto se debe a la ausencia de la actividad péptica gástrica y la disminución de la secreción proteolítica pancreática. ¿Por qué? Porque recordemos que en el estómago se secreta la pepsina que va a permitir la absorción de las proteínas y los aminoácidos. Entonces, esta función gástrica no está. Y después, la secreción de las enzimas proteolíticas del páncreas tampoco se secretan en cantidades adecuadas porque resulta que
la colecistecnina y la secretina se liberan en presencia del ácido del estómago. O sea, el ácido gástrico va a estimular la secreción de estas hormonas. Entonces, al estar esto disminuido, no se pueden absorber bien las proteínas. Y bien, ahí presento una imagen acerca de cómo es la estimulación pancreática y vamos a ver que es fundamental que el ácido del estómago va a estimular la secreción de secretina en la pared del duodeno, ¿sí? Y esto va a estimular la liberación de las enzimas pancreáticas y digestión. Bien. Bueno, además que también es importante mencionar que la acidez del estómago, al no haber acidez, aumenta el riesgo de sobrepoblación bacteriana, y esta sobrepoblación bacteriana compite por la utilización del nitrógeno de los alimentos. Entonces esto de igual manera afecta a la absorción adecuada de las proteínas. Todo esto va a conllevar a que el paciente tenga un balance nitrogenado negativo, que es muy importante mencionar, porque más adelante vamos a ver que las proteínas en la intervención dietoterapéutica son fundamentales. Ok, el efecto en los carbohidratos es que es el macronutriente menos afectado y cuando son mal absorbidos realmente suele ser secundario a una desnutrición o porque hay daño de la mucosa intestinal por esteatorrea o bien por periodos prolongados de ayuno, que también pudiera ser común en estos pacientes por la anorexia y saciedad precoz que se produce. Bien, ¿cómo afecta la gastrectomía a los lípidos? Realmente los lípidos es el macronutriente más afectado, es decir, hay una hipoabsorción de lípidos, lo cual va a conducir a esteatorrea. Entonces hay que considerar que son pacientes que van a presentar esteatorrea. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son los más afectados? Bueno, al haber una pérdida del mecanismo de la funcionalidad completa gástrica del estómago, va a haber menor estimulación biliopancreática, por lo mismo que expliqué la vez anterior de que al no haber un ambiente ácido, que es lo que va a estimular en el duodeno la secreción biliopancreática, va a haber una hipoabsorción de grasas, ya que no se van a poder formar micelas de manera adecuada, es decir, la emulsión de grasa se ve afectada. Además de que al no haber un ambiente ácido o una deficiencia del ácido gástrico, esto va a dar lugar a la acción de la sobrepoblación bacteriana que ya había mencionado. Y esta sobrepoblación bacteriana se va a encargar de desconjugar las sales biliares, lo cual va a dar lugar a un efecto osmótico agregando a la mala absorción, lo cual va a dar esteatorrea. Ok, ahora, ¿cuáles son estas alteraciones o cómo se ven clínicamente manifestadas esta hipoabsorción de macro y de micronutrientes? Pues bueno, son pacientes que generalmente van a presentar anemia ferropénica, es muy común en el paciente pediátrico con gastrectomía. Y se produce anemia ferropénica porque hay un aumento de la velocidad del tránsito y hay una acloridria, lo cual dificulta la liberación del hierro de los alimentos y su ionización para que pueda ser absorbido. También se puede producir anemia megaloblástica, aunque cabe mencionar que es menos frecuente en niños y se produce porque hay ausencia del factor intrínseco gástrico, lo cual va a dar lugar a una hipoabsorción de la vitamina B12. Igual pueden presentarse fallas óseas como es osteomalacia debido a la falta del ácido gástrico para que el calcio pueda ser ionizado y pueda ser absorbido. Y pues bueno, otro es que la esteatorrea va a aumentar la pérdida de vitamina D y recordemos que para la absorción de calcio se requiere vitamina D. Ahora, ¿cuál es el manejo dietoterapéutico en estos pacientes? Según algunas evidencias mencionan que se les puede dar soporte nutricional, es decir,
Un posoperatorio que mientras el paciente se está adaptando a sus funciones intestinales, se está adaptando a que no tiene una parte del estómago o a que lo ha perdido completamente, se les da soporte nutricional y se ocupan normalmente fórmulas mixtas por vía parenteral o se les puede dar también nutrición enteral, se les puede aplicar una yeyunostomía dependiendo del paciente y pues bueno, se les va dando progresivamente volúmenes crecientes hasta que se pueda llegar a un aporte de nutrición oral suficiente, es decir, ocurre un traslape que de soporte nutricional se quiere llegar hasta cubrir los requerimientos nutricionales por vía oral. Ahora, en nutrición enteral, si se les va a dar, es recomendable, la evidencia muestra que es recomendable darles fórmulas de baja osmolaridad que no favorezcan la diarrea, la esteatorrea, sin lactosa. Es muy importante que al inicio el paciente no reciba lactosa porque la gran mayoría se ha demostrado mediante estudios que presentan intolerancia a la misma. Hay que darles lípidos de selección enriquecidos de triglicéridos de cadena media en infusión continua. Y pues bueno, esta es una opción del manejo nutricional, pero también está justificado de que en estos pacientes se puede utilizar y que es lo más ideal, vía oral inmediata a la poscirugía. Entonces vemos aquí que hay una progresión. El primer día se utiliza un régimen de líquidos claros que va a durar de 2 a 3 días. Después 3 a 4 días post cirugía se pasa a líquidos completos y es aquí en líquidos completos cuando ya se le comienza a dar proteína al paciente. Es muy importante tener en cuenta el contenido proteico en estos pacientes porque como mencioné generalmente van a tener un balance nitrogenado negativo, lo cual habla de que pueden tener desnutrición proteica. Entonces generalmente se les maneja dietas hiperproteicas. Y después de los líquidos completos se pasa a puré, lo cual puede durar, tener una duración de 2 semanas según tolerancia del paciente. De ahí se va a pasar a un régimen suave y finalmente se les va a pasar a un régimen liviano normal, que es el régimen que generalmente se maneja de por vida en los pacientes. Y pues bueno, ahí está también el requerimiento de agua, el consumo de líquidos es muy importante en estos pacientes, aunque posteriormente vamos a ver en qué momento deben de consumir líquidos, si antes o después de la comida y por qué no durante las comidas. Más adelante lo mencionaré. Y bueno, aquí también este cuadro nos muestra un ejemplo de cómo se maneja, cómo es la progresión de las dietas en la gastrectomía en cirugía bariátrica específicamente y vamos a ver que hay suplementación, que hay tiempos de comida de 6 tiempos y pues bueno, vamos a ver que todo es progresivo y siempre es hiperproteico. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales? Una dieta posquirúrgica inmediata, se recomienda que se inicie alimentación oral con líquidos, como ya vimos, líquidos claros y después líquidos completos. Y es muy importante siempre limitar el contenido de azúcares, grasas y leche por el efecto osmótico que estos pueden tener y además de que si se controlan, si se evitan estos alimentos, se va a evitar la distensión abdominal y la hipoglucemia tardía y también la diarrea, que en este caso se presenta mayormente esteatorreas. Otras recomendaciones es que a estos pacientes se les debe de dar horario fraccionado, es decir, se debe dar un número frecuente de comidas y en poca cantidad, no en grandes cantidades porque recordemos que tienen una menor capacidad gástrica, tienen un estómago más pequeño, entonces se van a saciar más rápido. Y bueno, al menos se recomienda que se dividen 6 comidas al día, 6, 8 comidas al día. También se recomienda que los líquidos deben de tomarse entre 45 y 60 minutos antes o después de las comidas y que no debe de pasar el consumo mayor a 200 mililitros por vez, es decir, hay que darles de 100 a 200 mililitros cada vez que va a consumir. Y se aconseja que también no se consuman
líquidos hipertónicos como son los zumos, los refrescos, bebidas carbonatadas, los caldos, porque estos van a acelerar el tránsito y van a dar lugar a diarrea principalmente y a distensión abdominal. Bien, otra de las recomendaciones nutricionales es que la lactosa, generalmente los pacientes presentan intolerancia a la lactosa, pero es importante probar tolerancia de 2 a 3 meses post cirugía, comenzarles a dar a probar cantidades no mayores a 100 mililitros. Y ya se verá ahí si lo toleran, pues lo podrán seguir consumiendo, de lo contrario, pues no. Y bueno, es muy importante limitar, como ya mencioné, el consumo de azúcares simples para evitar síndrome de dumping, que este síndrome es muy común en este tipo de pacientes y que es un conjunto de síntomas digestivos y extradigestivos que abarcan taquicardia, náuseas, vómitos, constipación, fiebre, etcétera. Y los pacientes, por presentar este síndrome, después ya no quieren comer porque tienen temor a que se les presenten estos síntomas. Entonces, se ha visto que el consumo de azúcares va a dar lugar a este síndrome, es decir, lo alimenta positivamente. En cambio, hay que incrementar el consumo de glúcidos complejos, ya que van a enlentecer el tránsito intestinal y la absorción intestinal. Algo muy importante a considerar es que en estos pacientes queremos que su tránsito intestinal pueda favorecerse, que sea enlentecido, porque de ser muy rápido se favorece a la diarrea. Y también es muy importante reducir el consumo de alimentos con fibra insoluble, porque igual favorecen al síndrome de dumping. Y en cambio hay que favorecer la fibra soluble, que podemos encontrarlas como en alimentos como manzanas, guisantes, avena, etcétera, etcétera. Los alimentos es muy importante que sean sin piel, sin semillas, y evitar también los alimentos integrales y también las legumbres, porque producen inflamación intestinal por la cuestión de los gases, la formación de gases. Y pues bueno, ahí dejo una foto sobre los alimentos en donde encontramos fibra soluble e insoluble. La preparación de los alimentos se recomienda que sean hervidos al vapor, al horno y a la plancha. Evitar esos alimentos fritos, rebozados, guisos o con mucha grasa. Muy importante, lo puse en letras rojas, dar dietas hiperproteicas. Hay que buscar que el balance nitrogenado de este tipo de pacientes pueda ser positivo, pueda ser neutro, pero no negativo. Y la temperatura de los alimentos, igual hay que darles a temperatura templada, no con temperaturas extremas, es decir, no muy calientes, no muy frías, porque causan daño de gastrointestinales. Más bien exacerban síntomas gastrointestinales. Y también es importante vigilar que el paciente tenga una correcta masticación, porque si no se van a llenar más rápido y no cumplen con la ingesta adecuada de alimentos. Suplementación, súper importante que en el manejo nutricional en estos pacientes estén suplementados sí o sí. ¿Qué se les va a suplementar? La evidencia muestra que hay que suplementar vitamina B12, calcio, hierro y vitamina D. Y también se aconseja dar compuestos que van a intervenir en el metabolismo de lípidos, como es la carnitina. Recordemos que tienen una hipoabsorción de grasas estos pacientes, entonces es importante darles carnitina y también darles biotina, que van a intervenir en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Y bueno, aquí les dejo una lista de los alimentos aconsejados y los desaconsejados en pacientes con gastrectomía. Bien, ahora quiero hablarles sobre la dietoterapia en postcolecistectomía. Vamos a ver que una colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar y ocurre o se hace esta extirpación porque hay presencia de cálculos biliares que pueden estar causando obstrucción, dolor o una infección. Realmente esta técnica quirúrgica es infrecuente o es muy poco frecuente en pacientes pediátricos por la baja incidencia de la patología biliar, que realmente del 0.5 al 1.9% de pediátricos lo
presentan, pero también se ha demostrado que ha ido un poco en aumento o sea, el aumento ha sido paralelo a la obesidad porque la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo para desarrollar patología biliar. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para realizar colecistectomía? La colelitiasis, o también conocida como litiasis biliar, es la principal indicación. ¿Y qué es la litiasis biliar? Bueno, pues es la presencia de cálculos en alguna parte de la vía biliar, lo cual puede ocasionar obstrucción de la vía biliar y de esta manera bloquea el flujo de la bilis, lo cual va a generar dolor, hinchazón de la vesícula biliar y nutricionalmente va a haber una hipoabsorción de grasas, porque recordemos que las sales biliares son muy importantes para la emulsión de grasas, la formación de micelas, la absorción de estas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, los factores de riesgo para desarrollar colelitiasis en pacientes pediátricos: es muy común que los niños que nacen con enfermedades o anemias hemolíticas desarrollen. Nutrición parenteral total prolongada es muy importante, también da lugar a colelitiasis, sobrepeso, obesidad, resección intestinal, cirugía cardíaca y las que se mencionan ahí en la lista. Bien, ¿cuáles son los efectos a corto plazo en un paciente pediátrico que ha sufrido la extirpación de la vesícula biliar? Es que van a haber cambios en su hábito intestinal. Y es común que sean pacientes que presenten mucha flatulencia, intolerancia a alimentos grasos, que presenten diarrea, esteatorreas, pero sin embargo se ha demostrado que estos síntomas con el tiempo van a llegar a desaparecer hasta que el paciente pueda adaptarse a una dieta normal. Bien, la siguiente evidencia muestra que la mayoría de las personas con colecistectomía no tienen dificultades digestivas después y generalmente no presentan una mala absorción. Ahora, ¿cuál es el manejo nutricional? En aquellos pacientes sin complicaciones asociadas, se va a reiniciar post cirugía la vía oral con dieta de líquidos claros, lo cual va a durar aproximadamente 24 horas según la tolerancia del paciente, y de ahí se va a progresar a una dieta blanda, hipograsa, con selección de lípidos de triglicéridos de cadena media, y después se va a progresar a una dieta normal e incorporar hábitos de alimentación saludables en el paciente. Cabe mencionar que todo esto es según tolerancia del paciente, se tiene que ir progresando poco a poco. Bien, aquí hay una tabla en donde se muestran igual los alimentos que se recomiendan y aquellos que no en los pacientes que han sufrido una colecistectomía. Vamos a ver que las frutas y verduras deben de ser cocidas, sin piel, sin semillas, siempre consumir alimentos preferentemente hipograsos como las carnes magras, las leches y lácteos en general siempre deben de estar descremados y en general. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales en este tipo de pacientes? Favorecer el aporte lipídico de los triglicéridos de cadena media. ¿Por qué? Porque los triglicéridos de cadena media no necesitan de sales biliares, entonces tienen una absorción más efectiva. Al recién operatorio se recomienda que estos pacientes reposen en posición de sentados hasta media hora después de las comidas principales, es decir, come y después media hora va a permanecer reposando sentado. Igual se recomienda dar un horario fraccionado, mínimamente 6 comidas al día, en poca cantidad, fraccionado en poca cantidad, consumir sal con moderación y los alimentos deben ser hervidos al vapor, horno y plancha. Otras recomendaciones es evitar alimentos estimulantes como es los que contienen cafeína, refrescos, alcohol, evitar fritos y alimentos preparados con mucha grasa. Para evitar, debido a que son pacientes que luego tienen muchos gases, hay que evitar el consumo, más bien si se van a consumir legumbres, hay que cambiar el agua de cocción una vez que se hayan hervido. Evitar alimentos igual muy condimentados, carnes muy fibrosas, frutas y verduras crudas que produzcan gases.
Y bueno, aquí igualmente, de igual manera hay una tabla en donde se marcan las recomendaciones de la cantidad de alimento que debe de consumir un paciente que se le ha quitado la vesícula biliar. Bien, voy a hablar sobre la dietoterapia en en un paciente que ha sufrido una pancreatectomía. Y bueno, la pancreatectomía es la extirpación total o subtotal del páncreas por daño irreversible de este. Y pues bueno, las causas principales en pacientes pediátricos es en aquellos pacientes que presentan hipoglicemia hiperinsulinémica persistente del neonato y el tumor pancreático. Recordemos que el páncreas tiene función exócrina y función endocrina, lo cual es muy importante a considerar ambas funciones al saber cuáles van a ser los efectos al remover este órgano. Va a afectar la absorción, el metabolismo de hidratos de carbono, el metabolismo en general, etc. Ahora, ¿cuál es la hipoglucemia hiperinsulinémica persistente del neonato? También se conoce como necidioblastosis y corresponde a una afectación con la que los niños nacen caracterizada por hiperplasia difusa de las células beta, que es donde se produce la insulina. Se caracteriza porque estos pacientes tengan una hipoglucemia severa, ya que hay mucha insulina, entonces se crea una resistencia de tanta insulina que pues ya no, o sea, en todo el tiempo los pacientes están hipoglucémicos y son pacientes que si no se atienden van a tener daños neurológicos, daños motores, etcétera. Y en este tipo de pacientes es muy común que se les realice o el tratamiento es una pancreatectomía y se utiliza la técnica de pancreatectomía del 95%, es decir, se les dejan un 5% del páncreas funcional. Tipo de pancreatectomías puede ser subtotal o total, como su nombre lo indica, subtotal dejan una parte y el total es removido completamente, aunque dejan pequeñas células para que puedan cumplir algunas funciones. Y aquí muestro unos ejemplos de la subtotal y la total, hay varias, realmente hay muchísimas técnicas y ahí dejo también unas imágenes. Ahora, ¿cuáles son los efectos en pacientes pediátricos? Y es muy importante considerar que tienen pancreatectomía. La cirugía puede dar lugar a una insuficiencia pancreática parcial o completa, dependiendo del grado de la resección pancreática. Es muy importante considerar que estos pacientes van a tener hipermetabolismo y es una condición hipercatabólica, que hay deficiencias nutricionales, que hay una pérdida de peso, retraso del crecimiento de los niños, mala absorción de vitaminas liposolubles y esteatorrea. Y bueno, aquí también algunas de las manifestaciones clínicas es que son niños que pueden desarrollar diabetes a largo plazo, caracterizados por tener pérdida de peso, esteatorrea, osteopenia, deficiencia de vitaminas, malnutrición, mala absorción y también se ha visto que pueden tener deficiencia de cobre, selenio y antioxidantes en general. La intervención nutricional, realmente la guía y el libro de Krauss menciona que se debe de tratar a este tipo de pacientes como el tratamiento similar de una pancreatitis crónica. Los objetivos en el tratamiento nutricional de estos pacientes va a ser evitar daños adicionales al páncreas remanente, es decir, el poco páncreas que quede que pueda funcionar, que no se dañe, reducir episodios de inflamación y de dolor, aliviar el dolor, reducir la esteatorrea, que es muy común en estos pacientes, corregir el estado nutricional y lograr un adecuado crecimiento en el paciente cubriendo sus necesidades nutricionales. Posoperatorio inmediato, la evidencia y estudios demuestran que diversos hospitales, la mayoría, después del posoperatorio en estos pacientes utilizan nutrición parenteral y algunos cuantos utilizan nutrición enteral por vía sonda nasoyeyunal o también han aplicado yeyunostomía. Las conclusiones del estudio que aquí muestro en la evidencia es que la nutrición enteral permite o es mejor que la parenteral porque hay una reducción de las complicaciones infecciosas y la nutrición enteral cíclica parece asociarse a menor incidencia de retraso del vaciamiento gástrico.
Ahora, ¿cuál es la dieta de seguimiento? Se les debe de dar de por vida. Estos pacientes van a tener que recibir un régimen blando, hipograso, fraccionado. Muy importante darles triglicéridos de cadena media. Siempre, siempre restricción de grasas. Por eso debe de ser hipograso. ¿Por qué? Porque las grasas, el exceso de grasas, si les quedó una parte de páncreas remanente, las dietas altas en grasas están visto que son los primeros estimulantes para que los pacientes generen pancreatitis, entonces debe de haber restricción de grasas. Igual se les debe de dar enzimas pancreáticas, está evidenciado en pequeños que se les da enzimas. Deben de darles comidas pequeñas, frecuentes, fraccionadas, ricas en hidratos de carbono, proteínas y menor aporte de grasas, y siempre manejar dietas hiperproteicas. Bien, como son pacientes que van a presentar generalmente esteatorrea, porque debido a la mala absorción que hay por la pérdida de la funcionalidad del páncreas, por la falta de enzimas y demás, es muy importante que para el tratamiento de la esteatorrea se les pueda suplementar triglicéridos de cadena media y también dar enzimas pancreáticas, ya que la pueden corregir. Igual, la mala absorción puede ser corregida con las enzimas pancreáticas orales y para que así se evite malnutrición y una detención en el crecimiento. La suplementación en estos pacientes igual es muy importante, principalmente de las vitaminas liposolubles. Hay que darles calcio y en algunos pacientes está documentado que hay deficiencia de selenio, entonces igual se les puede dar selenio, pero va a depender del paciente, habría que evaluarlo. Consideraciones. Hay que considerar que este tipo de pacientes a la larga pueden generar diabetes, porque recordamos que el páncreas produce la insulina y demás. Entonces, si el paciente después tiene diabetes, obviamente esto va a afectar a la nutrición y habría que hacer cambios, manipulaciones dietéticas para tratamiento para diabetes. Y en el caso de desnutrición persistente, que puede ser muy común en estos niños, en estos pacientes, se podría considerar el uso de nutrición mixta, es decir, vía oral y soporte nutricional. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que juntos hayamos aprendido un poco más. Les envío un cordial saludo. Cualquier cosa dejo mi correo electrónico. Chao.